Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Con una población de 34.647, Goldsboro es una ciudad de Carolina del Norte con un ambiente histórico, animado y lleno de oportunidades económicas y entusiasmo. Ubicada en el corazón del estado de Carolina del Norte, entre Raleigh y la costa, Goldsboro es un destino con una rica cultura y patrimonio a tan solo 1 hora de distancia de Raleigh. Goldsboro es una ciudad del sur con una economía diversificada que consta de varios pequeños fabricantes que fabrican de todo, desde bombas para techos y máquinas hasta pantuflas, y una fábrica de madera contrachapada más grande de Georgia Pacific. Hablando de su historia, el 23 de enero de 1961 ocurrió una gran catástrofe en Goldsboro, North Carolina. Un Boeing B-52 que llevaba 2 bombas nucleares Mark 39 de 3,4 megatones se rompió en el aire, dejando caer su bomba nuclear. 5 tripulantes salieron despedidos o salieron de la aeronave con éxito y aterrizaron de forma segura. Otro se eyectó, pero no sobrevivió lamentablemente al aterrizaje y 2 más murieron en el accidente. La información desclasificada en 2013 mostró que una de las bombas estuvo muy cerca de detonar y crear una gran catástrofe a nivel mundial. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, nos encontramos en un nuevo destino. Estamos en un nuevo lugar, una nueva ciudad aquí en North Carolina que se llama Goldsboro. Una ciudad bastante interesante por la historia que tiene que contar y por supuesto con unos precios en las casas que les van a encantar. Así que si quieres conocer todos los detalles de esta nueva ciudad, quédate hasta el final de este video. Bien amigos, y para empezarles a dar datos sobre la ciudad de Goldsboro, Goldsboro es muy conocida por un incidente que pasó aquí en enero de 1961 y fue que 2 bombas nucleares cayeron aquí cerca de la ciudad. Fue un incidente militar que pudo haber causado el desastre atómico más grande en la historia de la humanidad, ya que esas 2 bombas cayeron por un incidente de un bombardero que despegó de una base militar y pasó volando sobre North Carolina y se partió en 2. Las causas aún no fueron especificadas, pero lo que sí es que las 2 bombas cayeron. Una paracaídas se abrió y la otra no se abrió. Gracias a Dios, las 2 al aterrizar en el suelo, ninguna se activó. La que cayó directamente al suelo sin el paracaídas, se abrió un mecanismo de bombardeo que casi hubiese provocado la explosión, pero gracias a Dios y a la Virgen no pasó a mayores. Y dato curioso sobre este cuento es que una de las bombas todavía permanece aquí en la ciudad, enterrada donde cayó, porque cayó en un pantano y al caer en ese pantano se enterró mucho más profundo y no pudieron recuperarla. Así que lo que hizo el Estado o el gobierno fue comprar las tierras del dueño. Ahora son tierras militares y están protegidas, y más bien sembraron árboles alrededor de ellas, y obviamente no se puede acceder a ese lugar sino ya solamente por Google Maps o por una toma satelital pudieras tener acceso a esa imagen. Pero voy a tratar de conseguir las imágenes, dejárselas por aquí, de las fotos de ese día, que fue un acontecimiento que para muchas partes del mundo no salió, pero aquí en Estados Unidos fue una noticia que la verdad llenó los titulares muy bien. Así que ya saben, Goldsboro vive con una bomba atómica en su patio trasero. Bien amigos, y para darles las primeras impresiones acerca del downtown de Goldsboro, le podemos decir que aunque es una ciudad bastante antigua, se han preocupado por remodelar mucho sus fachadas, han puesto bastante fuente como esa que escuchan a sus espaldas, y además de eso tienen un ambiente musical que eso nos alegra muchísimo porque es algo pues que te da a ti ánimo para pasear por aquí, por el downtown. Además de eso hay muchos restaurantes y muchas tiendas, y como ven hay un aeropuerto también muy cerca. Bien amigos, como pueden ver hay una fuente espectacular en el medio, de hecho es una rotonda como le dicen aquí, y es muy pintoresco este downtown porque hay imágenes, como vieron en la entrada del video, muy, si se puede decir, artísticas. De hecho hay muchas galerías de arte y les vamos a ir mostrando todo lo que vamos a encontrar porque la verdad es que es bien fascinante recorrer este pequeño downtown.
Bien amigos, cruzamos para este lado de la acera. Estábamos, recuerden, allá de aquel lado de la fuente. Pero miren qué hermosa tienda que vende unos adornos espectaculares. Y por supuesto, para un día caluroso como hoy, te vende helados. Está espectacular esto para sentarse aquí. Y de este lado pues tenemos un restaurante bastante, se llama Brisas Latin Cucina, o sea que deben vender una comida espectacular y hay donde sentarse adentro o en la parte de afuera. Por este lado tenemos una boutique que, miren, dice Mimi Boutique Downtown Goldsboro. La verdad es que obviamente vende bastante ropa, pues ahorita como estamos ya saliendo del spring hacia el verano, pues obviamente te decoran espectacular. Nos llama la atención esta peluquería, miren qué hermosa se ve, super premium como su nombre, cortes premium, y la verdad es que dicen que aceptan niños para cortarles y hay un día como de niños y parques. Miren qué hermosa está esa fachada allí, espectacular. Miren amigos, nos paramos de este lado porque esta tienda nos llama mucho la atención. De aquel lado es una boutique, dice que estamos abiertos y que por favor entren, pero también tiene creaciones muy rústicas y como furniture para decorar la casa. Está espectacular, hacen cosas en madera y lo que nos llamó la atención es que además le ofrece información a los visitantes y a los residentes obviamente de un, si se puede decir, feria que van a hacer, North Carolina Freedom Fest, un festival. Va a haber música en vivo, van a haber muchos shows. Es el 5, o sea, el mayo 21 del 2022, así que si está por aquí esa fecha, pues ya sabes que puedes ir a ese espectáculo. Y entramos aquí en la parte de adentro porque es como un mini shopping. Miren, aquí está la tienda que les dije de cosas de madera tipo country rústica. Está de este lado y de este lado está la tienda que es tipo boutique. O sea que es como un mini shopping. Aquí está es otra tienda que también vende ropa y accesorios, como pueden ver. Miren, espectacular. Y de este lado, pues creo que es la misma tienda, pero voy a entrar porque la verdad es que se ven cosas bellísimas. Miren todo lo que pueden encontrar para ustedes decorar su casa. Voy a entrar porque, hi, good morning. Miren qué hermoso para vinagres, para tu decorar tu casa o si tienes restaurante. Miren qué hermosura. Está espectacular. Bien amigos, la verdad es que acabamos de entrar en esa tienda que les dije que hacen cosas de madera espectaculares y resulta que hablamos con la señora que estaba atendiendo, me imagino que es la dueña, porque está diciendo, nos echó un cuento, pues la verdad es que son bien amables y nos contó que todo era hecho por ellos mismos allí. De hecho, en la parte de atrás estaba una persona haciendo todas esas cosas que venden allí en la tienda, así que nos alegra mucho que en el downtown haya gente tan amable aquí en Goldsboro, así que si ya saben, vienen por aquí y visitan, no dejen de visitar esa tienda. Bien amigos, una de las cosas que nos llamó la atención de esta tienda es que venden cosas nuevas y usadas. Mira, esta bicicleta que está aquí, está en perfecto estado y cuestan $100, la verdad es que están baratísimas. Esta está en 175, pero la verdad es que hay unos modelos espectaculares, pero la que más me llamó la atención es esta belleza que está acá. Es amarilla, pero es un triciclo, está brutalmente bella, aunque el precio también un poquito alto para mi gusto, cuesta $639, pero está buenísima. La verdad que un niño le fascinaría manejar ese tipo de triciclo, porque imagínate llevarse las comiditas atrás o las cosas allá atrás para hacer sus encomiendas o su vuelta por el neighbor, y ese color está muy bonito. Mira amigos, y datos para cuando vengan a vivir aquí en los Estados Unidos. Cuando ya se está alejando la temporada de frío, ellos te ponen, miren, 75% de descuento en las cosas de frío. Y la verdad es que comprar estos zapatos que están por aquí, miren, que para el frío están espectaculares, es una buena oportunidad de comprarlos cuando ya está pasando el frío, porque así lo consiguen más barato y son de cuero. Así que ya saben, gatitos de ahorro. Mira amigos, y si tienen un dinerito extra, no desaprovechen las oportunidades como esta que dice 25% de descuento en estos vestidos veraniegos que siempre van a encontrar por estas tiendas por aquí. Así que ya saben, aprovechen esos si tienen un dinerito extra. Bien amigos, la verdad que las impresiones del downtown de Goldsboro es que es muy bonito, muy pintoresco. La verdad me encanta, verdad, que el downtown sea tan movido, que tenga muchos negocios.
Y el arte está presente aquí en el medio del downtown, que ya por las transiciones que han visto y las imágenes que han visto, vieron todas las cosas que están bonitas, pero algo nos llamó la atención por aquí cerca y ya se lo voy a mostrar porque tiene unos detalles que está demasiado hermoso, así que vamos a mostrárselo right now. Y lo que le queríamos mostrar, como vieron en las imágenes, es ese edificio espectacular que está aquí atrás a mis espaldas, y lo que nos llama la atención son las dos esculturas que están a los lados, que pareciera que fueran bañadas en oro, están en un color amarillo espectacular, y resulta que es el Departamento de Recursos Humanos de aquí de Goldsboro. La verdad es que llama la atención bastante y pueden tomarse una foto allí y por supuesto mirar lo hermoso que es. Bien amigos, y esta estatua que están viendo detrás de mí, que es un avión literalmente de la Segunda Guerra Mundial, es un avión representativo de la base aérea Johnson, que queda aquí en Goldsboro. Para los que saben o no sabían, aquí en Goldsboro hay una base aérea de los F-34 Raptor de la aviación, y es uno de los aviones más modernos de aquí de Estados Unidos, y una base está aquí en Goldsboro, North Carolina. Bien, y para empezarle a dar datos bastante interesantes esta vez acerca de casas, y es que resulta que hemos encontrado en nuestra herramienta Zillow, por aquí le vamos a dejar algunas imágenes de casas desde $15,000, $17,000, $49,000 hasta $100,000. Por supuesto hay un poco más caras, pero esas de $15,000 y $17,000 para el que quiere invertir, que las puede remodelar y luego venderlas o inclusive quedárselas, la verdad es que hay unas muy buenas oportunidades. Y hay otras desde $100,000, $109,000, que esas sí están habitables, así que si quieres una oportunidad para vivir en un lugar por acá de North Carolina, no tan cerca del downtown, o sea, hacia el área de Raleigh, tal vez Goldsboro sea una oportunidad para ti. Bien amigos, acabamos de ver ese letrero que les mostramos a continuación y resulta que dice que están rentando apartamentos y sale un número de teléfono. Por supuesto pensamos que era allí, pero no, es solo la información. Pero recuerden que nosotros tenemos una herramienta que podemos buscar rapidito cuáles son los precios de los apartamentos y de las casas, y acabamos de encontrar que en el área hay apartamentos desde una habitación y un baño desde $625, $650 y $740. Y por supuesto si quieres uno más grande puede costar $1,300, 3 habitaciones y 2 baños. Recuerden que Goldsboro queda a tan solo 57 minutos de Raleigh. Eso quiere decir que si tu trabajo no entra tan temprano o no te molesta manejar exactamente una hora de aquí hasta allá, la verdad es que Goldsboro sería una buena oportunidad para ti. Por supuesto, esperamos sus comentarios acá abajo en la cajita de comentarios para saber qué opinan ustedes acerca de esta nueva ciudad. ¿Es caro? ¿Es más económico? ¿Les gustaría manejar o no? Déjenos sus comentarios. Mira amigos, me llamó mucho la atención que seguimos paseando por aquí por el downtown y esta tienda que se llama Maxway, nunca la había visto por allá por el área de Raleigh o los alrededores, y resulta que ya eché un vistazo y es como la tienda Roses o Rose, o es una mezcla entre tienda para jardinería, para artículos de casa, pero venden bastante económico, así que si vienen aquí y necesitan alguna cosa, ahí está alguien saludando, pues pueden venir a esta tienda. Mira amigos, y desde aquí, desde el anfiteatro al aire libre, vamos a hacer una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas de aventuras o todos los lugares que visitamos como este. Y por supuesto recuerda que si no nos sigues por nuestras redes sociales, anda y síguenos, porque allí podrás ver todo lo que estamos haciendo en los fines de semana como este, grabando videos para ti. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y además tenemos el Twitter, así que síguenos por allá por nuestras redes sociales. Mira amigos, le acabamos de mostrar este edificio que es de 1868, la verdad es que es uno de los
buildings más viejos, hablando de comercio, no de las casas, y resulta que estamos hablando con los dueños, sabiendo que no eran los dueños, y nos estaban diciendo que es una de las cosas que están preservando aquí, y obviamente que han invertido muchos millones para reestructurar las calles y por supuesto acomodarlas para que sea más atractivo para los visitantes y obviamente para los residentes. Así que ya saben, si quieren venir a tomar allí un vino, un café o un té o lunch o dinner, o sea una cena, están abiertas esas puertas porque está espectacular este edificio que está aquí y además tiene mucha historia. Ahora exactamente al lado de ese edificio o restaurante espectacular bien antiguo está también este que es del Paramount, o sea es un cine bastante antiguo. Vamos a ir a ver porque ellos lo que quieren es restaurar y siguen inclusive proyectando películas y tal vez algunos shows, así que vamos a ver adentro para ver qué ofrecen aquí en Goldsboro. Vamos a ver qué tan lindo es por dentro. They've taken a break. Wow. There's 500 seats. 500. We're on the balcony. So It's a all together, Yeah. 500 seats. It's the tech booth, Yes, lighting and sound. Oh, look at the chairs, really original. Like, wow, look at this. The original bid. And what this was, it was the chandelier in the original bed. Yeah. So a craftsman took it and made this centerpiece table out. Yeah, because they say, okay, Just the unique a part. Wow, details, really beautiful details. Bien amigos, el señor que nos está dando el recorrido les quiere decir que por favor vengan a Goldsboro, que visiten estos lugares porque son espectaculares y tienen mucha historia, así que acompáñenos siempre por estos sitios. Bien amigos, como pueden ver acabamos de salir del teatro Paramount Theatre y resulta que además de ser algo sumamente antiguo, tiene también una historia. El original building se incendió y entonces obviamente reconstruyeron este, pero trataron de hacerlo lo más semejante. De hecho, como pudieron ver, el señor que nos atendió, que fue muy amable de su tiempo, ofrecernos un tipo de tour acerca de todo el teatro. También nos dijo que la mesa que está en el centro es una pieza que trataron de preservar acerca del candelabro, que era el original. Después del incendio, obviamente ellos lo usaron para hacer esa mesa que la verdad adorna ese hall ahí maravilloso. Bien, por supuesto también nos dijo, dándonos unos folletos maravillosos con toda la información, que pueden chequear el website, se lo vamos a dejar por aquí por la descripción, porque también pueden rentarlos para sus baby shower, bodas, matrimonios, lo que sea, algún acto que quieras hacer especial aquí en Goldsboro, también te lo pueden rentar. Obviamente nos dio información histórica y resulta que muchos artistas famosos han nacido aquí en Goldsboro y se han presentado allí también. Obviamente muchos muy antiguos que solamente tienen pues como la pintura, y además de eso tiene mucha información y muchas cosas donadas, así que ya saben, si quieren venir a ver un show diferente por aquí por el área de Goldsboro, está ese edificio que se llama el Paramount Theatre. Bien amigos, ahora estamos en el anfiteatro al aire libre de Goldsboro, que está aquí en el pleno downtown y tiene una pantalla interactiva donde puedes ver todos los shows que se vienen a presentar estos fines de semana o de repente los shows pasados. Pero vamos a hacer unas tomas allá adentro para que vean lo lindo y limpio que es este lugar, y obviamente me imagino que en la temporada de verano hacen show todos los fines de semana aquí y los músicos harán su parte y los artistas locales también harán lo suyo. Bien
Bien amigos, impresiones de este teatro al aire libre que me encantó es, miren este detallazo que está detrás de mí. Esto es un panel solar, pero el panel solar viene conectado a un cargador múltiple que está acá, miren. Aquí pueden cargar Android, iPhones y todos los teléfonos o aparatos que tienen aquí para usar. Y miren detrás de mí la pequeña concha acústica que tiene para montarse los eventos. Y tiene unas sillitas para tú sentarte a la tarde, pasar tus cositas ahí, no sé, escuchar musiquita, hablar con unos amigos. Y tiene toda esta parte aquí detrás de mí, miren. Una grama espectacular, un área al aire libre muy grande para pasar una tarde espectacular aquí, jugando con los niños, de repente venir con tu perro y pasar una tarde espectacular. La verdad que me encanta este lugarcito, está muy delicado y que esté al pleno downtown de Goldsboro le da un plus. Así que ya saben amigos, este downtown tiene cositas que vale la pena visitar y probar. Bien amigos, y en el downtown de Goldsboro también están estos murales alusivos a todas las tendencias y movimientos que hay en Estados Unidos. Y por supuesto, la afrodescendiente no podía faltar. Y al mismo tiempo, miren cómo lo combinan los colores de los edificios antiguos con los colores de los carros de la ciudad, que la verdad están muy pintorescos. Porque acuérdense que aquí cerca de Goldsboro también está Busco Beach. Y si no vieron ese video de Busco Beach o quieren saber qué es Busco Beach, vayan a revisen el canal y verán que hay un lugar que se llama Busco Beach y es para este tipo de vehículos. Bien amigos, y como no todo es color de rosa en los lugares, tenía que decirles que Goldsboro también aparece en las listas de las ciudades un poquito peligrosas o que tienen más índices delictivos del estado, aunque no está en el número 1 obviamente, pero está como en los puestos 10, 11 por ahí, aunque esos números ya están bajando. Goldsboro está haciendo un gran esfuerzo por recuperar su vida y seguir adelante como una de las ciudades que está impulsando y rehabilitando su historia aquí en North Carolina. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este nuevo destino con todos sus datos de historia y muy resaltantes acerca de los precios de las casas y toda la información que les dimos. Así que recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, además de hacer clic allí en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de lugares espectaculares como este. Nos vemos en un próximo video.